Hola, yo soy Catalina Oquendo, soy periodista, corresponsal del País de España en Colombia y el año pasado participé como formadora en el proyecto Cambia la Historia. En este video les voy a contar algunos consejos prácticos para aterrizar y para implementar el periodismo constructivo en zonas de conflicto a partir de la experiencia de un país como Colombia, que como ustedes saben llevaba 50 años de conflicto y está intentando cambiar el chip a través del periodismo. Como sabemos, el periodismo constructivo es un enfoque que se inició en Europa, pero desde hace varios años ha estado aterrizando en América Latina con algunas variaciones e incluso con algunos nombres diferentes a este. En esencia, enfatiza en que sin abandonar las virtudes tradicionales, tenemos que cambiar la mirada hacia un periodismo que inspire, que movilice y que no se quede anclado en la desesperanza. Entonces, ¿qué mejor región que esta? Que este continente, que esta amplia y diversa América Latina, donde ya cunde la desesperanza para aplicar este tipo de enfoques de periodismo que claramente nos desafían. La relevancia de este tipo de periodismo radica justamente entonces en que nos llama, nos invita, nos desafía a los periodistas a plantear posibles caminos, posibles soluciones y alternativas a algo que hemos venido contando históricamente, que son los eternos problemas de esta región. Lo primero que hay que aclarar es que el periodismo constructivo no evade las realidades crudas ni las desigualdades de América Latina, pero sí llama a movilizar acciones. Ahora les voy a hablar un poco del caso colombiano, que como ustedes saben es uno de los conflictos más longevos del mundo. Para los periodistas colombianos acostumbrados a narrar la guerra, a describir las violencias y los desastres de tantos años acumulados, el Acuerdo de Paz supuso un quiebre que nos invitó a la reflexión de, bueno, ahora cómo vamos a contar esta nueva etapa en la que empieza nuestro país para evitar que esto se repita. La dificultad era que, a pesar del desarme de 8.000 hombres de las FARC, en este caso, la guerra continúa y continúa en algunos territorios. Y claro, ver un noticiero en Colombia todavía es un acto de desesperanza y angustia más que de soluciones alternativas. Aún es hoy difícil hablar de un cambio de chip de la guerra porque, como sabemos, estos conflictos siguen y mutan en los territorios. Pero ha sido un gran paso para los periodistas colombianos conquistar reportajes, historias que den cuenta de esos cambios que desde el deporte, el arte, la cultura propone la gente, las comunidades y sus propuestas de cambio. En suma, ha sido conquistar una agenda que estuvo durante años circunscrita a narrar, a sumar muertos, a contar violencias. Ha sido la posibilidad entonces de equilibrar un poco y demostrar que el país es ese, es cierto, pero también tiene una cantidad de propuestas que también era válido y necesario contar. Entonces, el potencial del periodismo constructivo en zonas de conflicto es aportar más que descripciones de hechos, que es lo que hemos hecho siempre bajo la premisa de que una mala noticia es siempre una buena noticia. Nos pone entonces ante el desafío de ir más allá de los relatos de crueldad, es apuntar a mostrar alternativas y posibles caminos de solución a esos problemas que tanto hemos narrado. Aunque suene extraño, es no enfocarnos solo en los problemas, sino también en las posibles soluciones. Ustedes se preguntarán también en qué casos se puede aplicar el periodismo constructivo y en cuáles no. Si bien el periodismo constructivo debería atravesar todo el oficio desde un lenguaje cuidadoso que no incendie la guerra, que no incendie la violencia, hasta la precisión de la información y el contexto, hay que separar muy bien cuándo hacemos una información de breaking news en la que contamos puntualmente los hechos y cuándo hacemos periodismo investigativo. El constructivo se aplica con mayor fuerza a los reportajes, a las crónicas más pensadas y que generalmente cuentan realidades que vienen ocurriendo en el tiempo. Es decir, no necesariamente un hecho que ocurre una sola vez. Entonces, habla muchísimo más de procesos que de hechos puntuales. Podemos usar el breaking news como punto de partida, pero el periodismo constructivo apunta muchísimo más a historias, no necesariamente de largo aliento, pero sí por lo menos de una mirada un poco más pausada, que a uno le permita conversar con las comunidades, entender cómo resolvieron un problema del que nosotros hemos estado narrando, siempre desde la mirada de afuera. Ustedes se preguntarán cómo manejamos el periodismo constructivo cuando hablamos de países de nuestra región
en los que vivimos situaciones complejas de corrupción, gobiernos autocráticos también. Aquí la clave es que el periodismo constructivo no apunta a hacer publireportajes, y eso quiero que quede muy claro. No se trata de hacer noticias positivas ni optimistas, ni mucho menos. Una manera de manejar este tipo de situaciones es no usar ese tipo de fuentes oficiales, es ampliar el número de fuentes y la diversidad de fuentes, ir directamente a las comunidades. Muchas veces los medios de comunicación, sobre todo los que estamos basados en el centro de las capitales, utilizamos casi siempre las mismas fuentes, llamamos a los mismos personajes, son los que casi siempre tienen el hilo del problema, pero pocas veces tienen la solución. Las comunidades muchas veces, la sabiduría de las comunidades es tal que tienen la solución en sus manos. Entonces ahí la manera de hacer el quite a ese intento, que seguramente van a ser gobiernos corruptos y autocráticos, de que se cuenten historias que puedan ser favorables a ellos, es ir directamente a las comunidades y no olvidar que aunque estemos contando una posible solución a un problema, tenemos que mostrar también que el problema continúa y cuáles son esas otras cosas dentro de ese problema que no se han resuelto. Hacer periodismo constructivo en zonas tan conflictivas como la nuestra exige muchísimo más de nosotras de lo que podría exigir, por ejemplo, de una o un periodista en Europa. Más allá del tema del lenguaje que hemos venido hablando, de la importancia de no inflamar con las palabras una guerra o una violencia, o también tener la claridad de que esta puede ayudar a desescalar un conflicto, hay una serie de claves que tendremos que tener en cuenta cuando hagamos periodismo constructivo de este lado del continente. La primera es que tendremos que contextualizar el conflicto del que estamos hablando. Lo segundo es que tendremos que tener claras las causas de ese conflicto y entender si estamos hablando de violencia cultural o de violencia estructural. Otra de las claves es hacernos nuevas preguntas que tal vez no nos haríamos antes. Una de ellas es: ¿cómo voy a la raíz de estos problemas que quiero reportar? ¿Estoy planteando el mismo tema de siempre? ¿Y qué otros enfoques puedo darle? Y hay otra pregunta que es clave, es esencial en el periodismo constructivo, y es el para qué. Y es: ¿para qué voy a contar esta historia? ¿A quién le sirve y cómo aporta? Esas son preguntas esenciales que van mucho más allá de las 5W que todas conocemos. Y hay un asunto importantísimo que atraviesa todos los tipos de periodismo en nuestra región, y es la autoprotección. Y una última es clave también, que tenemos que ser muchísimo más cuidadosos a la hora de entrevistar víctimas. Esto tal vez es algo que no se preguntan en otros lados, pero para nosotras que lo estamos siempre trabajando, es clave ser muy cuidadosos, preguntarle siempre a las víctimas realmente qué podemos publicar de eso que nos están contando, y no hacer lo que algunos colegas llaman periodismo extractivista. ¿Cómo ha cambiado mi rutina de trabajo a la hora de hacer periodismo constructivo? En primer lugar, me exige dar la vuelta a mi rutina, porque me exige hacerme otras preguntas antes que las que siempre me hacía, las que solía hacerme, porque me obliga a pensar en la premisa de no solo enfocarme en los problemas, sino también en las posibles soluciones. ¿Qué he incorporado yo? Que es una clave sencillísima que ustedes también pueden hacer, y es: cuando voy a hacer entrevistas, siempre dejo espacio para hacer una misma pregunta, y es: ¿qué propuesta tiene esa persona para solucionar el problema del que estamos hablando? Y la sorpresa es que, primero, a la gente le encanta hablar de sus posibles soluciones, que no siempre son las que vamos a dar por mejores o por sentadas, pero hay que escucharlas. Y lo otro es que se sorprenden de la pregunta, y esto va generando también un espacio de agenda en este tipo de artículos que vamos a ir conquistando poco a poco en los medios.